¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. Nuevamente desde el búnker, como ya se está haciendo costumbre, hemos vuelto a las andadas acá en Merced 76 y en esta oportunidad estamos nada más y nada menos que con una gran amiga de la casa, una de las pocas personas que me quiere tanto que soy personaje de sus novelas. Lo sorprendí, ¿eh? Se sorprendió el público que no ha leído bien el libro y no sabe que no soy un personaje. Y aún no sabe quién es usted. Y ahora voy a buscar en todas las páginas dónde está el pelado. Estamos hablando, por supuesto, de Daniela Viviani, que ustedes ya la conocen, pero nuevamente vamos a hacer el robo de la información contenida en la solapa para decir que Daniela Viviani nació en Santiago en 1983, por lo tanto, un nuevo invitado que podría ser mi hijo. Es escritora y comunicadora, ha publicado las novelas de ficción histórica. Me encanta eso. Sí, son ahora ya no se llaman novelas históricas, se llama ficción histórica. Sí, uno se demora un poquito más en... Sí, y suena mejor, yo creo que a Daniela Eltis le encanta esto. Luisa 1912, publicada en 2019, Víctor 1907, publicada en 2020 y En los sueños de Teresa Bilsmont, del 2021. Le fue muy bien a Teresa, ¿eh? Sí, le fue bien, a pesar de los pocos puntos de venta que tiene Santillana, le fue bien. Sí, había que no lo dije yo, no, pero alguien debía decirlo. Sí, alguien que cuesta encontrarla. Sí. Entonces, seguimos. Todas ambientadas en el Chile de principios del siglo XX. Su novela debut, Maldita Jefa, del 2017, tuvo una gran aceptación y alcanzó los rankings de los más vendidos del país. Además, ha incursionado en la novela gráfica como guionista con títulos como Cabraleza, de ahí su nombre, para los que no sabían, su nombre como avatar en redes sociales, digo yo. Papoy y su hermano Tomás, no la conocí. Ese es cómic. Sí. ¿Por qué no la conozco? Es que cosa, no ha llegado acá a la Forestal. Por eso la pega. En el colegio, planeta lector. Esta charla está resultando un asco desde el principio. Menos mal que la biografía termina ahí, si no quedamos más interesados. Bueno, pero no le vamos a preguntar porque ese libro no está acá. Vamos a partir haciendo otras preguntas más entretenidas, más interesantes, pero antes que todo, Dani, bienvenida. Ay, muchas gracias. Sí, es que me encanta conversar contigo, con la Mandy, y sí, él es Mario, por si lo quieren buscar, sí, Mario Cerda, está en dos novelas. Estoy en dos de las películas, sí, así sí. es. Sí, nos salgo papeles pequeños y con ropa, así que no hay ningún problema en decirlo. Sí, sí, porque no son novelas. Bueno, esta sí es un poco más... Esta sí. Hay un tema. Vamos a hablar de eso, Más cochino. pero entre medio de todo lo demás, para que no se note que esa es la parte que nos interesa. Sí, obvio. Porque, por supuesto, somos todos adultos y no estamos pensando en la cochinada. Lo primero que se me viene a la mente, mira que soy inteligente para hacer preguntas. ¿Por qué Santiago o Chile a principios del siglo? ¿Por qué no ayer o por qué no mañana? Es que me gusta Santiago. ¿Sí? Listo. Gran respuesta. Cuando uno hace preguntas cerradas corre el riesgo de que le responda sí. No, me podría servir. Es que, bueno, me gusta la historia, me encanta hablar del pasado, es más fácil, es una pillería. Es más fácil que hablar. ¿Más fácil, crees tú? Sí, porque ya pasó todo. Pero la pega, me imagino que es la caballa grande. ¿No? Sí, pero es que cuando la investigación te gusta tanto, te obsesiona, ya, eso no es problema, no es trabajo. Para mí es como, ¡uy, qué bien! Tengo la excusa, tengo que escribir. Y pues voy a la biblioteca de nuevo. Exacto. Dejo tirar al coste. Exacto. Sí, así va. Entonces, claro, es un gusto investigar y me gusta mucho todo lo que es desde 1900 hasta 1920. Como bien. La Belle Époque. Sí. Sí, la Belle Époque justo termina en 1914, pero pegadita en esa época. Entonces me encanta escribir sobre eso. Podría hacer hartas novelas más de eso. Sí. Es más, se me ocurrió una. Yo dije, no más ficción histórica y de repente, esta historia está buena. Sí, y creo que podría ser, sí. No alcanzamos a agarrar el balazo de la bomba ahí, ¿no? Porque esa historia tendría que, me tinca que tú la harías bien. Sí, pues en el cosplay, listo. Y para que se está obsesionada con la escritora. Sí, porque como dijimos en la presentación, bueno, todos tus libros han sido bastante exitosos, por algo estás en una casa editorial de alto renombre y raigambre, pero publicaste una por una editorial que no tiene estos pergaminos
Sí. y que le fue rotundamente bien, como estamos hablando de la biografía de Teresa Bismont. ¿Qué crees tú que pasó aquí? ¿El personaje es tan llamativo? Porque a mí me gustó como la escribiste, además, pero eso ya es cosa mía. Ah, ¿la leíste? Por supuesto. Ay, qué bien. No, pero es que nunca como que no tienes por qué leer. Ah, sí, yo también conozco libreros que no leen. ¡Ay! ¡Qué espectacular! De Santiago no sale. Esto es Manzanilla. Mira, es que bueno, sí, el personaje, no el personaje, Teresa Bismont tiene sus fans, digamos, existe, está cada vez más reconocida, somos varios que estamos medio obsesivos con ella, entonces tal vez hay un público cautivo. Pero, no sé, me sentí cómoda escribiéndola, la portada también es bonita, hay que decirlo. La portada es maravillosa. Es linda, sale ella en esta foto inventada digitalmente. Entonces tal vez todo eso ayuda, no por desmerecer lo que estaba dentro de la novela, pero diciendo por qué le ha ido bien, por qué es atractiva. Y tiene un juego también con la pandemia, porque como Teresa pasó mucho tiempo encerrada y nosotros también, Teresa en un convento, nosotros en nuestras casas, hice ese juego y ahí se genera una historia que igual nos identifica a nosotros y también te ayuda a entender la vida de Teresa. Bueno, yo lo mencionaste de alguna forma en el comentario anterior, pero quisiera que ahondaras en eso. A ti te llama, te gusta toda la época, como lo dijiste, pero hay un hecho el cual tú dices, ya, de este hecho yo voy a hacer una novela y vamos a tener que expandirlo. Sí. ¿Así funciona en tu cabecita? Un poco irresponsable porque con Luisa 1912 es como, oh, Titanic y el baile Concha Cazotte, listo, eso es 1912 y después empiezo a investigar y veo lo que me metí. Ya, Víctor 1907, ya el norte, sí, la matanza, y después, uy, la matanza, o sea, todo lo que tiene que ver con la huelga obrera, después como que le tomé el peso. Pero eso tiene su encanto porque tú empiezas a entender, a estudiar un montón. Y con esto fue un poco la Primera Guerra Mundial, pero a los inicios, cuando llegan las noticias a Chile, como siempre lo he dicho, como nosotros las noticias de Ucrania, algo que está lejos, que Y además súper desfasado. es desfasado, que creemos que no nos va a afectar, nos afecta igual. Eso, y estas noticias mías distorsionadas en este momento que llega todo más tarde, pues efectivamente, llega todo un día o 2 días más tarde. Eso, sí. ¿Qué más pasa en 1914? Se me olvidó. ¿Qué más pasa más? Sí, porque Sí, es que en no Santiago pasaba había nada. una crisis económica también en esos tiempos. Estaba la de... Sí. No era la Chaucha porque esa es muy posterior. Sí. Se hablaba de que un exceso de importaciones, que el salitre también... Es que estaba la embarrada con el salitre, porque Sí. era en esa época, era Era- bueno, ya no es el cobre. ¿Cuál es el sueldo de Chile hoy en día? El cobre, po. ¿Sigue Sí. siendo? Sigue siéndolo. A pesar de que ya no es chileno. Oh, vamos. Nos salió el ministro, ¿Qué tenía ese café? la expropiación, otra vez. Sí, no, claro, todo. Pero las pulperías eran... Sí, pues 1900, bueno, ahí en 1914 sí, todavía existían sistemas de salitre todavía, pero creo ya el auge ya empezó a terminar. Entonces se habla un poco de esa crisis económica, la gente dice que está todo muy caro, es como ahora, pues justo como ahora. También, Sí, pero ahora es artificial. Porque... Ay, empezó no voy a tomar más la verdad café. Pero tú, Sí. como dices, tienes ganas de escribir alguno, no te voy a preguntar de qué, porque para qué, pero existe la posibilidad de que sigamos teniendo novelas tuyas Claro, históricas que a la gente le ha encantado en realidad. Sí, es que yo la paso bien y yo creo que eso se transmite. Se transmite. A pesar de esta fue más difícil y todo, pero mira, para resumir se elige un tema. En este caso dije, quiero hacer un romance, porque nunca lo he hecho como tal. Romance, historia de amor. Más los temas de 1914 para cerrar la Belle Époque. Listo, y empiezo a trabajar a partir de eso. Entonces hay dos temas centrales, el histórico y de qué quiero hablar en esa novela. Sí, pues la próxima va a ser el 2019, un año que... Es que eso no ha pasado mucho, pues, claro. Dame unos 20 años más. Bueno, pero ha pasado tanto estos 3 años que no te cuento. Sí, éramos felices y no lo sabíamos. No sé, no, realmente no. No. Eran cosas sí, otras no, la verdad es que no. Bueno, antiguamente, Sí. ustedes son muy jóvenes, el público acá objetivo es muy joven, salvo un par. Salvo yo, básicamente. Antiguamente existía un dicho que todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Y bueno, llegado a una edad uno se da cuenta de que no, pero, No, sí. pero nos gusta pensar que sí. Sí. Y al leer tus libros uno descubre que no, definitivamente no. No, O sea, sí. uno puede hablar, reclamar por los famosos 30 años, que no eran 30 pesos, Sí.
pero sí ha habido cambios que han ayudado a la forma de vida, Sí. no en la parte de las cuentas que hay que pagar a fin de mes, pero en todo lo demás sí, tenemos un mejor sistema de transporte, Sí. tenemos vías concesionadas, pero tenemos vías, tenemos... Que hay de todo un poco, bueno y malo, en todo. Eso es. ¿Y tus estudios te ayudan a sacar una foto del comportamiento de la gente? Es que sí. ¿Éramos Kiko. mejores o peores? No, efectivamente, 1914 se parece mucho a nuestro año. Porque lo debo por lo de la guerra, por la crisis económica, por estas cosas como la introducción del teléfono en el teatro, no el teatro, de las filmaciones, primeras filmaciones. Entonces eso iba a acabar con el teatro. Ah, el cine iba a acabar con el Sí, teatro. sí, Bueno, exactamente. la radio iba a acabar, la tele iba a acabar con la radio, Sí, y como nos pasa con la inteligencia y el kinder iba a acabar artificial. con los libros, Ya, y todo, sí. siempre algo va a acabar con algo. Lo mismo pasa ese Y año. las compras online iba a terminar con los libreros, y aquí estoy. Sí. Ya. Exactamente. Entonces sí, son similitudes. Creo que coincide que nos parecemos mucho a 1914 con el teléfono también. La gente que adinerada que tenía acceso al teléfono se quejaba de los ruidos, que la vida cotidiana ha cambiado tanto con el teléfono, pero para mal, que molestia el ruido. Ay, yo decía. Es que el discado sonaba. Era Sí, uno. sí, pues y era un sonido que antes, y estar comunicado, todo eso les provocaba cierto estrés, igual que nosotros estar comunicados todo el tiempo en Pues teléfono. claro, se te corta la luz, te quedas sin Twitter, te dando infarto. Exacto, Si tienen menos de 20. sí. Porque a los mayores me imagino que no les pasa eso. Pero. ¡Ay, mi Twitter! ¿Eh? Sí, pues. ¿Lo están pasando bien hasta aquí? Sí, Sí. interesante. Sí, sí, sí. Hay un público fan, para los que no nos están viendo, porque no los vamos a mostrar a pedido del público, hay un público muy Sí, no estamos participativo. solos, no son risas No. grabadas. No son aplausos grabados, dijo la tercera. No, después al leer la nota uno la leía bien y era solamente el titular, porque viene de la escuela de ese otro pasquín que siempre el titular es mentiroso. Ahí la tiramos de nuevo, Miguel, de nuevo. No, sí, está olvidado. El fire hoy día. No, últimamente, es que han pasado muchas cosas en tan pocos años. ¿Qué más? Bueno, hagamos el ejercicio que hagamos, que hacemos siempre. Le vas a contar a la gente más o menos qué van a encontrar en este libro en particular y si tiene alguna diferencia con los dos anteriores, que en estricto rigor no es una trilogía, no es una saga, sí, como claro. con el concepto que uno tiene de que si no lee una y no la lee en orden no va a entender nada. En este caso no, simplemente están en una época que a la autora le encanta, a nosotros también por lo que hemos visto y al público más. Pero ¿qué encontramos acá que no encontramos en las anteriores, por ejemplo? Ya, por ejemplo, aquí ya los personajes que traté en las otras novelas se juntan, ya como matrimonio. Y que tenía mucha curiosidad cómo era la vida cotidiana y de un hogar en esos tiempos, ¿ya? Porque son, claro, son personajes singulares. ¿Con qué digo con eso? Que nos se parecen un poco a nosotros, la manera de pensar. Pero están muy solos porque toda la sociedad es distinta. Entonces, ¿cómo contar una historia de amor cuando se supone que el amor se termina con el matrimonio? ¿Cierto? Eso es... No sé qué significó eso. Yo creo que es ficción. Parece que mi café está mejor que la cuestión. Pucha, no lo hemos logrado ya. Entonces, de hecho, no es mi caso, por eso. Hoy no es promoción de matrimonio, no vengo por acá de decir... No vamos a hablar de la comisión del séptimo año ni nada de eso, ya. Ya, No, va por ahí. El lunes cumplimos 13. Sí, pues cumplimos 13 años, sino como yo quise respetar lo bonito de estar con alguien, que ser con alguien, digamos, como partner, como pareja, compañero, compañera, no sé. Eso lo destaco, porque en general cuando se trata de matrimonio siempre son crisis, infidelidad, hay cuestiones así como súper retorcidas, y aquí trato de hacer una historia interesante con otros temas. Eso por un lado, entonces por fin junto estos dos personajes. Y lo otro, el viaje como, por 1932 y 1914, están los 2 años, ¿ya? 14, Sí. igual son como 20 años de diferencia. Sí, exacto, Y tiene su gracia por pasaban, algo. claro, pasaban hartas cosas. Sí, ahora él pide Siempre una pincelada de 1932. El otro tema fuerte también es la medicina de esos tiempos, ¿ya? Porque nuestro protagonista es enfermera, ejerce como tal, lo cual es una cosa muy rara para la época, que una mujer que el marido la podía mantener quisiera ejercer un oficio, estaba muy ¿No mal estaba en la visto. cocina? No, igual. No la lean. No sé. Eso es revolucionario. Sí. Debe haber sido comunista con toda seguridad. Entonces,
Yo siempre digo, es una medicina de esos tiempos que parecían más recetas de la abuelita. No sé, mezcla hierba con esto, ponte un guatero caliente, tómate tal cosa. Que funcionaba. Sí, igual No me funcionaba. desdeñen ese tipo de cosas porque mi abuelita me curaba todas las enfermedades con agüita. Ahora hay una receta para curar la tuberculosis que no funciona ahí, pero es de verdad. Existía, ¿ya? Y también se usaba la cocaína harto, po. No tanto como a principios de 1900, pero se podía comprar en farmacias. Yo no lo puse acá, pero había unos polvos de cocaína que se ponían las mujeres como para tranquilizarse. En serio. Y como analgésico y como anestesia. Entonces, eso eran esos tiempos. ¿Cachai? Sí. Entonces uno aprende harto. con Eso es esta muy cosa. interesante, hay amputaciones, cirugía, investigué harto para eso, los partos igual. ¿Google o Puro, no, YouTube, libros especializados, libros de la época. Encontré un manual de cómo ser enfermera en 1914, entonces eso me ayudó, con los errores que eso implica, pero es que había que ser fiel a lo que se pensaba en ese momento. Sí. Ah, no las hace políticamente correctas, usted la trata de hacer No, como nosotros. Es como era, pues Sí, entonces... no la lean. Sí. No dice practiquen compañeros. esas cosas en la casa. Claro, hay una combinación, me aprovecho que tengo una protagonista que es muy estudiosa, que tiene una visión más amplia, entonces hay técnicas que ella no le pone nombre, pero que se inventaron después. Pero para no decir, oh, esto es un genio, no, pero tiene, por ejemplo, ciertas técnicas de primeros auxilios, ya, que ella las aplica, pero en la época no se sabía. Ella por un tema de intuición lo hacía. Porque pues, tiene que haber habido alguien que lo hacía. Claro, pero no había internet, Google, claro, que te das cuenta que hay 20 personas haciendo lo mismo, no, pues tú lo inventabas. Y también pasa con una persona, una doctora, que también es una novedad, un personaje fuerte, una doctora española, que también pongo técnicas que yo sé que hubo de doctores ingleses, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Pero insisto, no existe Google para decir, estamos 5, 10, 20 en el mundo haciendo lo mismo. Nada, pues me aprovecho un poco esa ficción, sobre todo de cirugía reconstructiva. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó, Mario? Llegó la FA. Llegó la FA y no llegó las condiciones, te divertido. Ya, cambiamos de tema. No, todo eso y mucho más. Todo eso, no, está interesante porque los cambios revolucionarios vinieron después. Entonces no estás hablando de una época en que todo eso todavía no estaba ni siquiera en pañales, eran intuición de los personajes. Para ser fiel a la historia, claro, son intuiciones nada más. ¿Ya? Porque no puedes decir, yo inventé esta técnica, no, pues sí. Primero Luisa no existió, ojo, es un personaje ficción. Y lo otro es que, obvio, se juega con esto de los años, de que podría haber sido que más de una persona estaba usando las mismas técnicas. Eso. ¿Y cuánto rato estamos hablando de investigar algo así? A ver, al menos, 6 meses, 7. Es que uno investiga todo el tiempo, pero hay una investigación base, que es lo que yo digo, que es lo que tienes que investigar, que tienes que estar muy seguro y tiene que ser correcto, porque esa es tu base de la escritura, ¿ya? Y después empiezan a entrar otros detalles. Es para decir, por ejemplo, cómo estaba la cirugía en 1914, habían estos avances, para que después no tengas un error que te hagas escribir toda la novela de nuevo. Entonces, una base de investigación y los detalles se ven con el resto de la escritura. Pero por eso ya, ponle 3 meses intensos de investigación y después todo un poco, como goteo. Entonces, esta novela en particular te demoró como 1 año. Sí, no está así. ¿Te dolió? Sí, es que Porque cesantía, problemas de salud. ¿Cesantía? Sí. ¿En qué país vives tú? Sí, no sé si los escritores son glamorosos y bien, sí, de la escritura acá y todo. No es el caso. No, bueno, volvemos a repetir lo mismo que decimos en todas las charlas, ya parece ruego, pero en realidad no. Los escritores no viven de escribir. Puede ser que les encante, que lo pasen muy bien y está muy feliz de venir acá, pero en Chile con suerte son 5 los autores que viven de escribir, el resto todo hace clases o tiene un trabajo, como dicen, un trabajo de verdad. Claro, de verdad. O están cesantes. Sí, o están cesantes. Dicen, lo confiesan y dicen, sí, estoy cesante y todo. Es un pituto, que es lo típico, ¿no? Sí, Ya comencemos a abrir esto para que sea más entretenido. Ahora es el momento en que ustedes han estado esperando para preguntar, para hacer comentarios que forman respetuosa. Los políticos tienen que ser respetuosos. De sus padres.
Pero el escritor no, también podemos ustedes hacerle... Ah, de terror. ¿Y por qué me la preguntan a mí? ¿Quién soy Sí, yo? yo tengo una pregunta. No soy nadie, ella es la estrella. ¿Leíste la novela? Esta no. No, de verdad, y no es mala, sí. Pasa mucho, sobre todo un periodista y que si uno se lee, si yo estoy acostumbrada y tengo todo Sí, el po. fecha, así que vamos. No, me ha pasado Sí. varias veces que por Sí. X cuestión de tiempo Sí, además son no, cuántos, no lo he 300 leído, páginas. pero al final lo termino leyendo igual porque, Aquí lo convencemos. claro, no te esa es la preocupes, idea. vamos. Además que he leído todos tus libros, me falta este, ¿no? Así que no. Está bien, no te preocupes. Así que, eso, todas las preguntas, Ya, convéncelo para que lo lea. Sí, ya, pues, a ver. No, sí lo voy a Mario, leer tú igual. sales, bueno, Mario es un vecino copuchento. ¿Otra ¿ya? vez? Sí. Mario ha sido... pero estamos hablando de él o de un personaje. Es un personaje, Ah. Mario Mario, Cualquier relación con la realidad no. es pura coincidencia. No. Sí, Mario aparece porque, bueno, la novela parte en San Bernardo. Luisa está con su hermana. Vamos a hacer un poco de spoiler, la hermana es lesbiana, que eso también, terrible, pecado horrible. Y temen porque el vecino Mario la vio dándose un beso con su pareja, pues. Entonces dice, oh, no echará al agua o no. Esa cosa, man, yo- Sí. No, sabe. Así que así es como Mario aparece en la novela. Yo les dije, nunca salgo bien, pero no importa. Pero eso, no sé, pues si si ya lo han leído, tienen alguna consulta, de verdad, con lo que quieran. Yo todavía Sí. no lo he leído porque me Sí. lo compré ayer. ¿Ya? Así que leí como la primera parte Ajá. y dije, oh, ya me interesa mucho, así que estoy esperando para poder leerlo bien. Pero más que nada, sobre comentario que me gusta mucho encontrar una escritora chilena que por fin hiciera algo de historia también chilena histórica. Ah. Porque me gusta mucho la novela histórica, pero no encontraba un representante en Chile que lo hiciera y que lo hiciera bien. Ya. Ah. Y eso me encantó de ti, por eso me atrapaste con Luisa. Te puedo nombrar En un la par más. pandemia. Ah, Ahí, qué bueno, en la ya. Biblioteca Pública Digital estaba el Sí, libro sí, y me lo sí, leí sí. en una noche. Y fue como, no, me encantó. Ya, mira, tremendo piropo ese, po. Sí. Sí. Sí, bueno, de un tiempo a Sí, esta parte ha habido un... No vamos a decir boom porque ha hecho otras cosas porque no alcanza para boom. Sí. Pero sí ha habido un realce de la escritura de novela histórica bienvenida, porque escrituras de novela histórica en Chile siempre ha habido, pero no fueron lo suficientemente mencionadas Sí. o fueron derechamente ninguneadas. Ya no vamos a bajar. Pero de un tiempo a esta parte, luego del gran boom de hombres que hubo, ustedes son muy jóvenes, pero hubo un boom de hombres hace un rato atrás. Luego vino el mega fenómeno Baradí, que no se puede analizar junto con el resto Sí, porque, muy como su excepcional. nombre lo indica, Sí. es un fenómeno. O sea, nadie en Chile hacía rato, desde... Pucha, de 1914 que Desde Inostroza, de Inostroza que nadie vendía 100.000 ejemplares de algo. Sí. Y Inostroza es el autor de la Diosa del Séptimo de Línea, para que vayan cachando más o menos de qué año estamos hablando. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí había nacido cuando se escribió la Diosa del Séptimo de Línea. Y después de eso, como que hubo una baja, y después vino la Fran Solar, Sí. la Patricia Cerda, la Daniela Viviani. Y por esas cosas del destino, las tres lo hacen bien. Mira la mala suerte. Ay, Ahora es, ¿cuál elijo? Después de que, ¿dónde encuentro una mujer que escriba novelas históricas lo bueno chilenas? es que hay más, y Andrea, La Andrea Mozón, Sí, que también tiene un par. la Liliana, La Lilian Lilian. Flores, que Sí. tiene uno y le estamos pegando para que escriba el otro. Sí. Y Capelo, sí. Capelo, bueno, Sí, eso. sí. Sí, no, sí, hay varias. Hay varias. Y pero- todas más o menos en la misma sintonía, con un muy buen registro. Sí. Es que además las mujeres son cabezonas y les gusta. Sí. Bueno, tienen que hacerlo mejor porque hay 100 millones de hombres esperando que se equivoquen para pegarles el palo. Entonces, normalmente las que salen a flote es porque son secas. No es nada más que decir, oh, la galla buena. Pero sí, pues son mateas, entonces hacen bien la pega. Sí, además que tienes razón, estamos también compitiendo en un mercado de mucha importación. Entonces, mi otro título alternativo era una chilena en Auschwitz, aunque no tiene nada que ver, pero como todo es Auschwitz, ¿cierto? El costurero, el tatuador. Auschwitz, Ya, registrado. así, algo, y para que viniera. Linda de Auschwitz. Y después, Todo, es una todo falsa. Sí, de Auschwitz. La bailarina. La Claro, bailarina.
botellina, Y la el botillería se llama tatuador. Auschwitz, pero... Y todo Sí. que tenga que ver con Auschwitz en el título va a ser superventa. Siempre. Sí, po, sí, Sí. es verdad, sí, Sí. es verdad. Entonces, claro, obvio, Primera y Segunda Guerra Mundial son súper interesantes, pero eso, tiene razón, no es chileno. Po. Entonces, bonito de repente cuando autoras rescatan esta historia y la hacen entretenida o interesante para que uno también disfrute lo que hay aquí, ¿cierto? Que a la gente Sí. se le olvida, bueno, la mala costumbre y el arribismo de que mi antepasado español, bueno, ¿cuándo naciste tú? Sí, Me interesa ya. tu tatara, Sí. Además, sí, los españoles están ni ahí con nosotros, entonces, pero sí, es verdad. Sí, seguimos Y siendo eso jugadas. también, por ejemplo, me recuerdo mucho porque mi bisabuela murió a los 110 años. Wow, Y yo la conocí, la alcancé a conocer. mira. Y ella es del 1900. Entonces igual me gustó mucho la lectura porque era como mi abuela vivió todo esto. Y mi abuelita hacía esto también en la época. Ah, exacto. Y cosas que ella comentaba ya cuando todavía tenía su memoria más bien. Sí. Comentaba muchas cosas. Entonces fue bacán leer el libro y ver como, wow, mi abuelita rememoraba esas cosas. Sí. Y también imaginarse cómo era Santiago, la Plaza de Armas en esos tiempos. Ay, sí, sí. Y era como muy bacán, como que se notaba mucho la investigación que hubo, como el negocio tanto, y uno se imaginaba, tiene que haber Sí. estado aquí donde estaba antes. Y como hablaban también. Sí, y que la- esos detalles me encantaron también, entonces Sí. fue súper rica la lectura. Mucho de rememorar a mi bisabuela también, y también todo lo que me encanta a mí, que es la historia de Santiago. Entonces fue como, no, me mataste así. Es lindo Santiago, sí, Sí. tiene... Bueno, eso es también la cruzada, como de, no rescatar Santiago, sino que esté... Pero tenemos tanto patrimonio y El eso... rescate cultural, ¿no? Sí, Porque sí. decir rescate de Santiago significa Sí. como que Santiago se estuviera muy No, lejos. no, sí, Sí. no, yo vivo en Santiago, Claro, sí, nosotros sí, estamos trabajan aquí acá, todo el rato. sí. Y un rescate cultural porque hay muchos lugares que debería ser visitado y que no es visitado. Por el Día del Patrimonio, bueno, ahora es un fin de semana. De a poquitito se va a ir hasta que sea la Sí. semana. Pero mientras no ocurra eso, seguimos teniendo dejado de lado muchos lugares que... Independiente de Sí. que siempre uno dice, pero es que este lugar es muy lindo, podría ser feo. Podría ser feo, si la gracia es la carga histórica que hay ahí, lo que pasó ahí, las cosas que se vivieron ahí, y eso también es, por eso Sí. es un rescate cultural más que Exacto. histórico, que Sí, siempre tienes está razón. más dirigido al objeto, y nosotros, como bien lo dice la Dani, es un rescate de lo que pasaba por dentro, a las personas, el día a día, qué comían, cómo se vestían, cómo eran las costumbres. Pedir la mano, ¿usted sabe lo que es pedir la mano? ¿No? Esa cuestión, sé que es vieja para ustedes. Pero antes uno tenía que pedirle como una hora al papá de la víctima. Sí, sí. Porque era el hombre el que tenía que ir a pedir la mano al papá y tenía que pedirle como hora, que lo atendiera. Si el viejo Sí, no quería, no te era- podía. no, Nunca era- empezaba ni a Y pololear. la conquista previa también que había, que era Ah, todo sí. un tema de conquista, los pasos a seguir, la Sí. Y antes que eso era peor, porque no se podían tocar. O sea, no sé si han leído que hubo una época, porque no fue hace mucho, Ya. si los cambios han sido muy grandes en poco tiempo. Hubo mucho tiempo que no se podían tocar. Chico. Sí, estos son por los problemas con la suegra sentada. Con la suegra al lado, Sí. con la chaperona, sino Sí. cuando tenías una clase más alta, si no tenías que ir Sí. con alguien de la familia. Claro, por eso Luisa se lo cuestiona porque ella se escapó un poco de la casa, o sea, no se escapó de la casa familiar, está viviendo con la hermana que también está excluida de la sociedad, entonces llegaba en su momento romántico y dice, bueno, si no hay honor que tenga que cuidar de la familia, nada, démosle, como que la La casquivana. Sí, pues. ¿Qué tal? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Participen, es su momento, van a tener fama, van a tener fama. Yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice ella. Yo creo que lo que me volvió un poco adicta, o bastante, ella puede confirmarlo, ¿Es cierto? a los libros fue precisamente el detalle. Ujú. En todo en general, como Ya. que las descripciones de los personajes, de los lugares, el registro Ya. también me encantó. Yo creo que eso fue lo que me hizo realmente adicta a los libros. De hecho, terminé de leer este Ya. y estoy leyendo los otros. Como que no los suelto ahora. Ah, qué bien, qué bonito que te haya pasado eso. ¿Y crees que, por cuál empezarías tú, por ejemplo? Yo empezaría por Luisa. Ya, por Luisa. Creo que si bien no están conectados, sí creo que da un poco de contexto Ya. como para acercarse más a los personajes y además en este creo que Luisa crece mucho. Sí. Entonces como me gusta ese que me dé ese contexto, el ver cómo Luisa era antes Ajá. y luego pasar al siguiente y empezar como a avanzar con ella.
Entonces Luisa es el final y Víctor, por ejemplo, para Creo el que tercero, Víctor sí. podría ser el Sí, tercero. podría ser el Porque tercero. Cote también dice que ese debería ser el orden. Sí. Uy, yo también. Sí. ¿Tú también? Sí, pues otros Víctor primero, Luisa después, el final. No, hay que empezar con Luisa. Y si empiezas con el final, los otros son como precuelas, podrían Exacto. funcionar. Sí. Oye, ¿cómo es Luisa? Sí, ¿Cómo es Víctor? ¿Cómo era? para los jóvenes que les gustan las precuelas de Sí, esa clase sí, podría funcionar. sí, claro. Podría ser. Bueno, yo empecé a leer por mi amiga, por la Yael, que ella me decía, no, es que Colomba te las tienes que leer. Y me dijo como, ya no, ¿sabes qué? Te lo voy a regalar. Y yo, ya, no, Te falta. sí, fue como, ya, no voy a seguir esperando, te lo voy a regalar y lo lees. Y yo, ya, obvio. Y bueno, ahora voy en la mitad de Víctor, pero igual ya me lo compré al tiro porque lo necesitaba. Mira. Pero sí, o sea, me pasa lo mismo que leía él también, como nosotras estudiamos en el centro, en Los Héroes, Ya. y a mí me pasaba mucho que leía las calles y era como, yo estudio en esas calles. Entonces, eso también como que era muy emocionante, como escuchar como Luisa paseaba por esas calles vestida de Pancracio. Pancracio. Sí, y como, yo decía como, yo me bajo del metro en esa calle y voy a la universidad. Entonces, eso me gustaba mucho y bueno, para el Día del Patrimonio fui a la confitería Torres. Porque dije, tengo que ir a conocerla, como cuando se juntaba como por primera vez con Víctor. Te hizo famosa. Sí, de hecho, yo les dije, porque yo quería probar el huevo mol de la confitería Torres. Y fui a preguntar y me dijeron, no, si ya, como nadie lo pide, entonces no lo vendemos. Y ahí yo saqué el libro y dije, es que aquí dicen que ustedes lo inventaron. Y, o sea, y estaba la dueña y me dijo, le voy a sacar una foto, como lo quiero Ya. leer. Y mucha gente me lo pidió. Qué Entonces nos gracias. dijeron, sí. De hecho, después yo le decía a la Yael como, nos debería regalar un libro. Además, una canción ahí. Una cosa. Las menos patúas. No, pero... Qué bonito lo que te pasó. Sí, o sea, y de hecho me dijeron como, queremos como recuperar el huevo mol también. Mira. Entonces- Hay que ir de nuevo. Es que Sí, hay que es que exigirlo. tanto sí tienes razón en Luisa y en ese hay una escena con la confitería Torres. Sí, Carvajal, dime. ¿Le puede explicar a la gente que nos está viendo Sí. por internet en este momento de Un qué es poco de Luisa, Víctor e Ya. Inés, cómo se ¿Cómo- relacionan, ¿Cómo se de qué relacionan? van? Lo que pasa es ¿Y que... qué es el huevo mol? ¿Y qué es el huevo mol? Ya, empecemos por eso. Es una receta dulce que lo hacían en la confitería Torres, que ya existía para esos años. Que hay una escena muy importante de Luisa 1912 de Víctor y Luisa ahí. Y también se repite la escena acá. Entonces, he vendido los huevos mola así como... Porque por un error piden 30 y les llegan 30 de estos pastelitos y se los tienen que comer como obligados. Entonces, y también lo que era el barro luco te inventado en la confitería. Y la confitería se mantiene muy como era de antes. Sí. Entonces, muy bonito paseo, es genial. Sí, y que gracias porque una vez como autor llega como muy, miren, yo escribí de usted y te dicen, sí, ya, ok. Te lo meto mucho, porque uno mismo, como uno cuando entra a la librería dice, yo lo escribí, y los vendedores te dicen, Ya, sí, tengo 60 mismas. Viene una autora, ya, la cuestión, sí, me pones en vitrina, yo lo hice la última vez, qué vergüenza. Oh, Sí, con una librería de una cadena, le dije, ¿sabes? Así, porque estaba pendiente. Oye, ¿me podéis poner en vitrina porque no lo habían hecho? Sí, claro, ya lo pusieron 3 días y la sacaron. Te están esperando en la esquina. Avísame cuando la loca cruce. Sí, ya, se fue, ya listo, saca la cuestión. Pero es así, bueno, y volviendo a la pregunta, ¿cierto? Perdón. Lo que pasa es que ya, muy resumen. Víctor 1907, el año 1907, en el norte, en la oficina sanitaria de La Palma, que es Humberston. ¿Okay? Tenemos a un Víctor y una Luisa adolescentes, hermanos en este caso, son hermanos mellizos que educados por el papá, que es el profesor de la escuela, de esta oficina, pero son una familia pobre y solo la plata alcanza para que uno de estos niños viaje a Santiago a estudiar cuando tienen 15 años. Y la plata alcanza para el hombre porque en esos tiempos el hombre era importante. O sea, ya que hubieran pensado que había posibilidades para la mujer es raro. Sí, pues ya era adelantado. No es un para su comentario época. políticamente Sí, incorrecto, no, sí, es es la verdad. realidad de la época. Es verdad, porque la educación de ellos hasta ese momento fue igual. Entonces ahí tenemos un poco la historia de Luisa Carvajal. Bueno, y todo lo que pasa. Tenemos la historia de Víctor. ¿Sí? Víctor y Luisa Carvajal. Ok. Libro, ya vamos a decir uno. Después está Luisa, 1912. Esta es otra Luisa Santamaría, una mujer de clase alta. La vamos a decir así, catalogada fea para la época. ¿Por qué? Porque era morena.
Y eso estaba mal visto, también era solterona, es una palabra que los niños ya no conocen, lo he preguntado a los colegios. ¿Saben lo que es solterona? No, que me encanta que no sepan, ¿cachai? Obvio. Ya, solterona a los 23 años, porque la mujer es a los 23. Digo, Ah, vaya. ahora, ¿a quién le dirías cásate a los 23? No, y menos solterón en los 23. Claro, sí, como qué onda, ya. Ya estoy sintiendo el chachazo. Tenemos a Luisa, esta chica morena, inteligentísima que quiere estudiar medicina. Obviamente nadie en la casa la pesca con eso. Y muy resumen, Víctor, el Víctor que mencioné antes en el otro libro, se hacen amigos y es él que la incentiva a estudiar, la apoya en eso, pero el camino es de ella, ¿ya? Eso es. Entonces es como Luisa y su proceso para llegar a estudiar en la Universidad de Chile Medicina. Ok, corte para que, para que lean el libro. Y aquí tenemos los dos personajes juntos, ¿ya? Ahora voy a un poco spoiler, claro, empiezan, ya lo he dicho, como matrimonio. Pero el proceso es ellos con sus heridas, con sus cosas, ya con el momento en que estáis casados con alguien, entonces tenéis que ser absolutamente sinceros. ¿Por qué lo digo? Porque antes los matrimonios eran alianzas nomás. Mira, tú te casas con este y listo. No había comunicación, como dices tú, los pololeos eran muy fomes, en todo sentido. Entonces eran casi una tertulia, se sentaban, música y hablan un poco y listo. O lo miré y no. La familia te elegía. La elegía. En este caso ellos le eligieron, pero seguían siendo súper empaquetados para el problema. Entonces llega un momento de convivencia y en cosas que no han conversado obviamente entre ellos, que se van revelando. Como la cochinada. La cochinada. Y a lo que vinimos. A lo que vinimos. A lo que vinimos, porque lo único importante, ¿no? Por eso, llegamos por fin a la cochinada. Mi primer intento... Mi primer intento de cocinar literario. Literal. Por favor. Literal. Si no estoy En buscando. el término de hoy sería el delicioso. Delicioso. Podría haber ocupado esa palabra. El delicioso. Entonces, claro, ahora dime si falta esa experiencia también. No. Me parece que te has preguntado eso. Ya, No, sería el no, colmo no. de Es más, nadie me ha desubicado. hablado de eso. Y yo soy el desubicado en este medio. No, yo siempre esperando la entrevista. ¿Y cuándo me van a preguntar de eso? No, pero. Puede ser el primero. Claro. ¿Cuántos días hay en esa primera? En la página tanto que el personaje se mandó súper incómodo. ¿Sí? Ya, eso, son mis primeros intentos, porque obvio es un matrimonio, tiene que haber un poco de intimidad, ¿cierto? Entonces escribiendo esto, y ahí me di cuenta de lo difícil que es escribir, digamos, relatos eróticos, bueno, en este caso fragmentos, no da para dar un relato completo, pero... No es Mega Max, fue la cosa tampoco. No. Así que, pero estuvo, sí, entretenido. Me encantaría también explorar un poco esa área. ¿Por qué no? Sí, sí, espero que no cayera en una porno, porque eso me da Lo vi, qué sé yo, ayer justo revisaba novelas de ese tipo y son muy, no sé, Michael, un soltero millonario tiene que casarse con alguien porque el testamento lo dice. Y ahí llega, no sé, Jane, una inocente mujer que ya ahí se juntan y le dan. Ya no me gustaría hacer me gustaría que hubiera algo más, ¿cachai? Este es mi primer intento de eso. Ahí la gente dirá si estuvo bien las escenas, ¿no? Al Cote no le gustaron mucho. ¿Por qué? Porque lo sacan Porque un yo poco... 50 sombras de Grey. Sí, po. Y lo sacan un poco lo que es Luisa y Víctor, porque no hay escenas de ese tipo. ¿Cachai? En los libros anteriores. En los libros Sí, pero es anteriores. interesante que hagas también ese quiebre. Sí, pues. Exacto, yo quería hacerlo, querían poner un poco, ¿cómo no vamos a hablar de eso sin un matrimonio? ¿Cómo no hablar un poquito de eso, cierto? Me parece súper intrigado porque no leí la novela. Debería haberla leído antes. Todo tendría que haber hecho el esfuerzo, porque estoy seguro que me habría salido una pregunta indecorosa. Sí, exacto, pero sí, pues no sé si por respeto, qué sé yo, pero nadie ha hecho mención de esas escenas. Así que Se la salta, pues es una cochina. Sí, pues, ¿cierto? Uy, La leen con los ojos y tapados. sacan la página. La queman. Pero Dani, Sí. fue un ejercicio más Sí. como el... Quiero que la escena se vea Sí. elegante, bonita y que no se vea chabacana. Sí, como entro en la intimidad de esta persona, cómo describo esto, claro, sin que se vea una cuestión... Y la Que no rehiciste. sean infieles. Sí, claro, exactamente. ¿La rehiciste o te salió? Nunca rehago nada, en serio, yo llego y escribo. Ahora, no digo que sea rápida en eso, pero cuando escribo nomás.
¿ya? Sí, lo que quería era que no leer la escena después que no me diera risa con las palabras, porque como, ajá, sí, cachavos que se ponen un poco chulos y te tuvimos así. Es que casi todas son españolas, también no se le dice, oh, Sí. estás muy cachonda. Sí, pegajoso, no sé, cuestiones así, calentura, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto sea bonito, pero sea fiel a la escena? Efectivamente, la exploración. Que como del confía a tu personaje. estilo, estás retratando 1914 en este caso. Sí, sí. Sí, pero admito que... pero igual tuviste que ver, sí, disculpa, sí, igual sí. tuviste que buscar qué palabras se utilizaban en esa época. Exacto, yo busqué eso. Sí, Encontré hacer el amor una vez. Dije, existe el término. de ahí viene. De ahí viene. Por eso ya No, lo sí, usamos. hacer el amor, perfecto, lo puedo ocupar. ¿Ya? Pero era todo más elegante, que los ojos, que no sé, hay unas palabras distintas. Entonces admito que yo pensé que iba a hacer escenas muy largas de eso y no, son escenas bien precisas. Sí. Sí, así que espero poder volver con otra novela en que ya me alargue un poco más. Qué sé yo. Una novela erótica de frentón. De frentón nomás. No, es difícil. Luisa al es desnudo. difícil. Claro, y seguimos trazando el limón, ¿cierto? Claro, y Ya. ella hablar del respeto, el delicioso, todos los respeto. términos de ahí por ahí. Claro, sí. Y con banda sonora, puro reggaetón. Ay, qué Es que tienen frases tan lindas como Sí, ¿cierto? te amo Sí, ponerte el lo que cuerno. Dios te dio. Mueve lo que Dios te dio. Mueve lo que Dios te dio. Mueve lo que Dios te dio, lo escuchábamos el Que otro es tan día. romántico. Como si tu novio no te mama el culo, obvio. Ya, eso lo vamos a censurar. Otra pregunta. Otra pregunta, comentario para ir cerrando porque Sí. tiene que firmar los libros, si no nos vamos. Y se nos sonrojó los autores. Nada más. Ay, qué. ¿Qué se han creído? Los trajes para que hablaran y se quedaron callados en el mejor momento. Es que el tema. Sí, el tema de... ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. No, dale nomás. Pero una nomás. Bueno, nomás, ya, una nomás. Una cortita, cerrada o abierta. No abierto porque si no te va a responder sí o no y ahí no llegamos. Dale nomás. Por ejemplo, me interesa mucho cómo describes la parte de la medicina, tanto como la mujer, y lo que ha costado. ¿Te gustaría en futuro hacer un libro como de ese registro, lo que ha costado, como por ejemplo, a lo largo del tiempo que la mujer logre integrarse en el área de salud y poder ser más en eso? Claro, ¿sabes qué? Tal vez no, ya dejar un tema, que el tema de la medicina nuevamente, bendita ignorancia, decir, oh, voy a ser una enfermera. Y después, si voy a ser una enfermera, tengo que investigar ya. Lo que pasa es que mi mejor amiga es enfermera, entonces muchas cosas que le pregunté a ella. Mi mamá también fue enfermera, entonces nuevamente como que lo tengo cerca, eso de mi mamá recetándole cosas a todos sus parientes y amigos y qué sé yo, entonces es más natural. Pero admito que el tema de la medicina es difícil. Entonces, aquí me enfrenté en el desafío chuta. Tengo que desarrollar esto, pero no sé si haría una Algo más detallado. una novela, sí, de pura medicina. Les recomiendo una que no tengo, pero te la voy a recomendar. Sí, pero si tienes una, ¿o no? No la tengo. Pero por si acaso. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿No? no, sí, o sea, Porque sinceramente. tenemos que hacer el... Ah, ¿Y no iba a recomendar el libro? No, el libro que iba a decir ahora. Ah, no, es fuera de pantalla, no era Ah. otros libros en el momento que venga, estamos para hablando Leo de Forestal. esta. Pero que no, sí, no hay ningún problema. Recomiéndalo si quieres al tiro. No, porque Ah, además ya. de la editorial contraria. Ah, ya. Tampoco vamos a decir que la editorial puso el libro muy caro. Oye, que estamos hoy día. Sanguchito de palta, Damas y caballeros, este es el momento en que Daniela Viviani les va a dar los tips de por qué ustedes tienen que leer este libro. Este en particular y ninguno de los otros. No, los otros también. ¿Cuál sería el motivo para que alguien que no ha leído nunca un libro tuyo? Hoy, pero ya me lo hemos dicho tanto. No, pero... Ya, ¿Por qué? ¿Por qué alguien tendría que tener ganas de leer esto? Y primero, no sí. entra a la librería y ve 38.400 según Sí. mi último inventario, 38.400 libros y tú dices, ese es el que deberías leer. ¿Por qué Sí. motivo? A ver, repasemos un poco, porque es chileno, habla de la historia de Chile en 1914, que creo que no sé si hay muchos libros de esa época, ¿no? Porque es un viaje entretenido, que tiene drama, comedia. Ya, muchos me han contactado por en DM sobre todo, me conversan que se reencantaron con la lectura gracias a mis novelas. Y yo creo que es porque creo que las novelas chilenas tienen una tendencia como media depre, oscura, como que un hoyo que va bajando.
de problemas, está bien, que no está mal, pero abuso, familias rotas, como, y esto es más luminoso. Esto es como, oye, quiero pasarlo bien, quiero viajar en el tiempo, sin que sea un chiste, sin que sea la típica novela de un chico conoce a chica. Hay una fórmula, yo creo, interesante, que por eso ha enganchado a los lectores y por eso le daría una oportunidad. O sea, le llamaría a los lectores, los que quieren comprar esto, a, oye, ¿quién es esta cabra? ¿Cómo esto de usar vocabulario de la época? ¿Cómo era Santiago en 1914? ¿Cómo era la medicina? Ya, listo. Y ojalá hombres también, que no se asusten con esta portada tan femenina, ¿ya? Porque... No lo dije yo. No, sí sé, está muy orientado a mujeres, por un tema editorial, una estrategia, pero perfectamente lo pueden leer, digamos, bien que hetero básico es lo que estamos diciendo, pero hombres sí lo pueden pasar muy bien, ya, con la lectura. Además que a esta altura Sí. ya no es como cuando uno tenía que andar con el libro escondido porque tenía una tapa rosada. Sí, exacto. Ustedes son muy jóvenes, pero eso ocurrió. Sí, de más. Si el libro tenía algún tinte y medio tirado a esos tonos, uno lo andaba trayendo con un papel mantequilla. Por último, aquí no nadie viera que estaba leyendo eso. Sí, Y después lo molestan, uy, papel mantequilla. Uno se subía a la mesa y decían, y eso ya no se hace. No, ya no se dice son uy. más respetuosos. Ahora somos más respetuosos. ¿Vieron que se podía? Sí, igual. Sí. Daniela Viviani, Un final llamado Inés, novela histórica, Santiago, por fin un libro, no por fin, sino que gracias a Dios. ¡Ah! Hay más creyentes. Tenemos un libro que puede hacer sentir, te puede hacer mucho más sentido, como dicen ahora los niños, que te puede hacer mucho más sentido porque es tu realidad pasada, la de tus abuelos, como decía una de las personas acá presentes. Y nada, pues queremos que volvamos a leer cosas nuestras, volvamos a un bien entendido chauvinismo, para no caer en la insensatez que hay hoy en día pululando. Tenía que tirar el exponente. Sí, pues dio la nota. Es imposible no tirarlo. Porque sí, todos amamos Chile y todos queremos Chile y queremos sentirnos representados en un libro, y si alguien lo hace bien como Daniela Viviani, bienvenido. Así que por favor, Daniela Viviani, en Queleo Forestal, Merced 76, Santiago Centro, o en nuestro sitio web www.espacioforestal.cl, con despachos a todo Chile. Ven al Forestal, mucho más que comprar un libro. ¿La cortaste ahí? No. No, porque ahora viene el momento más esperado de la tarde. Antes de que las firmas, vienen los aplausos y el agradecimiento.